Metarealismo. El arte visionario de Orlando Arias habla en su obra de la deshumanización del hombre. En la obra de Orlando Arias Morales se percibe una vibración única, una corriente subterránea que fluye bajo cada capa de óleo, de acuarela, de pigmento o de silencio. No se trata solo de una pintura que muestra, como suele decirse, sino que se revela, se desnuda en el tiempo, como un manuscrito de la conciencia plástica latinoamericana. Arias no pinta para agradar ni para llenar espacios vacíos, pinta como quien escribe un testamento espiritual en clave cromática, con las venas abiertas al mito, al asombro y a la intuición. Lo que más me conmueve, y lo digo sin la distancia protocolaria del crítico, sino como testigo sensible de su obra, es que la pintura de Arias no responde a una moda ni se enclaustra en una escuela determinada. Su andar pictórico es errante, sí, como su biografía, pero no errático. Es un caminar por las rutas del alma, a veces desde la geometría del pensamiento, otras desde la fiebre del color o la carnalidad del símbolo. Arias ha tenido el coraje de no fijarse nunca del todo, de no anclarse en la comodidad de un estilo exitoso, sino de seguir buscándose en cada cuadro como si en ello le fuera la vida. Y probablemente así sea, haciendo de su obra un sello personal que lo identifica. Sus comienzos, marcados por la tensión entre lo figurativo y lo abstracto, no son una contradicción sino un método espiritual. Porque Arias entiende, lo siente más de lo que piensa, que los límites entre lo figurativo y lo abstracto se disuelven suavemente, como si ambas lenguas, la de la forma reconocible y la del gesto libre, fueran una sola en la raíz de lo visible. El artista no representa la realidad tal como se presenta a los ojos, sino tal como es sentida en las profundidades de la memoria y de lo que está por venir. Así, cuando pinta un rostro andino emergiendo de una marea abstracta, no está mezclando estilos, está reconciliando el universo. Hay algo profundamente latinoamericano en su pintura, pero no en el sentido folclórico o evidente. No se trata de citar la tierra, sino de evocar el temblor que esa tierra deja en el corazón del que la ha amado y abandonado y vuelto a amar en la distancia. La tradición dialoga con la modernidad sin nostalgia ni ruptura, sino en una continuidad que encuentra nuevas formas de decir lo antiguo y nuevas preguntas para el presente. Arias es de Potosí, sí, pero también de Quito, de Medellín, de Florencia, de Madrid. Y sin embargo, su patria más real es el lienzo. Allí, la memoria se traduce en luz, el exilio se vuelve textura, y la identidad se dice con la tinta de los sueños. Hay en su serie abstracta un tratamiento ritual del color, una alquimia plástica que recuerda a la pintura como acto sagrado. Sus formas no son ilustraciones, son signos, a veces indecibles, otras veces dolientes. Lo invisible es su tema real. Y esa es su grandeza. Se ha dicho, y lo reafirmo con firmeza, que Orlando Arias pinta lo ancestro con un toque de modernidad, haciendo de sus raíces una visión universal. Su manejo de la forma, esa sintaxis infinita que otro crítico atinó a señalar, no es producto del azar ni del genio espontáneo, es el fruto de una vida pensada con los dedos, de un espíritu que ha hecho del pincel su brújula y de la materia su frontera sagrada. A veces lo imagino trabajando en silencio, en su estudio, como un místico que conjura visiones, como un alquimista del alma. Porque su pintura no grita, pero arde. Y si hay fuego en ella, es un fuego que no destruye, sino que purifica. En un mundo que parece correr cada vez más hacia lo efímero, la obra de Orlando Arias Morales se alza como un acto de resistencia y profundidad. Como una plegaria en imágenes. Como una promesa aún por cumplir, pero ya luminosa. Y lo digo sin ambajes, llegará el día en que no se podrá hablar de la pintura latinoamericana sin nombrarlo. Porque Arias no solo pinta, levanta puentes entre lo humano y lo eterno. Y en ese tránsito, nos convoca a todos. Arias a través de sus esculturas, collage sobre hojas de libro, nos plantea una reflexión crítica y abierta sobre el papel del libro en nuestras vidas, no desde lo escrito, sino desde lo visual. Nos abre los ojos sin decir una sola palabra, no informa,
sino nos transforma. El avance digital está sentenciado la muerte del libro tal como lo conocemos, pero en las esculturas de Arias se inmortalizan como un sueño que no queremos olvidar. El valor de un libro no reside únicamente en sus letras, sino también en su capacidad de transmitir, sugerir, evocar y transformar. En el fondo, es una invitación a repensar el acto de leer no solo como descifrar letras, sino como abrirse a una experiencia sensorial, imaginativa y simbólica, donde la imagen, real o mental, tiene tanto poder como el lenguaje. Akul Arias nos invita a mirarlo con el asombro del alma. Porque leer, en verdad, es mirar. Y un gran libro es aquel que no solo se lee, sino que se ve. No con los ojos, sino con esa mirada interior que transforma las letras en latido y el papel en espejo. Orlando Arias Morales, del lenguaje pictórico al lenguaje del alma. El metarealismo y la rebelión de lo humano. A partir del año 1995, se abre en la trayectoria de Orlando Arias Morales un capítulo esencial, el del hallazgo pleno de un lenguaje propio, maduro, cargado de pensamiento filosófico y de una profunda intuición visionaria. Ya no estamos frente al joven pintor que explora estilos y técnicas, como el realismo, el impresionismo, el surrealismo, el expresionismo, neofigurativo, abstracto o el constructivismo, sino ante un artista que los ha metabolizado todos, los ha fundido en el crisol de su conciencia creadora, para dar paso a una síntesis luminosa. El metarealismo no es un término casual, sino una declaración de intenciones, ir más allá de lo real sin negarlo, abrir lo concreto hacia lo poético, fundir el mundo visible con la dimensión invisible que lo sostiene. Arias no se contenta con representar la realidad visible, la trasciende, la interroga, la desnuda, y la reconstruye desde una conciencia crítica del tiempo que nos habita. El pintor no imita lo real, lo desvela. Y al hacerlo, le planta cara al drama esencial de nuestra era, la progresiva deshumanización del hombre en la era de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, el transhumanismo. ¿Qué queda del alma cuando el cuerpo ya no duele ni sueña? ¿Qué es el hombre cuando ya no se pertenece? Estas preguntas subyacen en las series pictóricas de Arias desde su etapa ciberandinos hasta los actuales visitantes del futuro, como un hilo ético, estético y espiritual que denuncia y a la vez redime. Orlando Arias Morales, del lenguaje pictórico al lenguaje del alma. El metarealismo y la rebelión de lo humano. De ciberandinos a visitantes del futuro, una pintura profética. En Ciberandinos, Arias imagina un hombre nuevo, pero no liberado, sino encadenado a su propia invención, máquinas biológicas, humanoides sin alma, artefactos con rostro humano pero con el corazón sustituido por algoritmos. Las figuras emergen de sus lienzos como metáforas del presente, manos como pinzas, cabezas como tenazas, miradas vacías que no reflejan angustia ni esperanza, sino una indiferencia mineral, una soledad estructural. La serie Homo Evolutis profundiza en este drama con un tono más filosófico. Arias ya no representa simplemente la estética de la transformación, sino que advierte sobre su coste existencial, el alma como residuo, la biología como campo de experimentación, el pensamiento sustituido por programación. Aquí el hombre ya no piensa, procesa. Ya no elige, obedece. La belleza de estas obras reside en su contradicción, son armónicas, impecablemente construidas, incluso seductoras en su color y forma, pero lo que muestran es el ocaso del espíritu humano en su forma más elevada. Con Teurgia Andina, Arias reintroduce un diálogo con lo sagrado y lo ancestral. La tecnología ha vaciado al hombre, pero el artista intuye que en la cosmovisión andina existe todavía una memoria del alma. Dioses de piedra, diosas de viento, presencias tutelares del altiplano son convocadas con formas suaves, atmósferas líquidas, colores que parecen danzar entre lo visible y lo invisible. En un planeta frío, Arias pinta el recuerdo del calor perdido. Las siluetas atmosféricas, su serie del 2016, elevan aún más el tono espiritual, son emanaciones del alma, cuerpos que no se definen por contornos, sino por lo que dejan tras de sí, estelas, vibraciones,
Fragilidad. Estas siluetas no caminan, flotan como preguntas sin respuesta, como si dijeran que todavía hay algo dentro que respira, que no ha sido sustituido por el metal. Y llegamos a Visitantes del Futuro, quizás su serie más inquietante y conmovedora. Aquí Arias plantea una idea deslumbrante: en el futuro, cuando el hombre se haya convertido en androide biológico, tomará conciencia de su vacío. Y entonces, buscará volver al pasado. Hará retroceder el tiempo, con máquinas, con memoria, con sueños, para reencontrarse con su humanidad perdida. En estas obras no hay desesperanza, hay una promesa. Los visitantes de Arias son figuras híbridas, a medio camino entre la máquina y el mito. Llegan desde un mañana desolado, no a conquistar, sino a recordar. Y es esa capacidad de evocar, de pintar la esperanza sin ingenuidad, con los colores sepia de la tierra, los trazos de la leyenda y los brillos fríos del metal, lo que hace del metarealismo de Arias una escuela de sensibilidad. Pintura como resistencia, belleza como revelación. La obra de Arias está hecha de tensiones fecundas, emoción y estructura, gesto y símbolo, claridad y enigma. Cada cuadro es un umbral, una invitación al espectador a detenerse, a mirar sin prisa, a dejarse tocar por una imagen que no busca explicarse, sino sentirse y reflexionar, valores que vamos perdiendo por la mecanización del hombre, donde el sentido común lo estamos enterrando y aún peor la ausencia de la autocrítica que no la hemos despertado. En la obra de Arias hay en su trazo una vibración que convoca lo sagrado sin solemnidad, lo misterioso sin artificio. Orlando Arias no solo pinta, profetiza desde el pigmento. Y lo hace con una técnica impecable, sí, pero sobre todo con una lucidez moral que atraviesa la pantalla estética. Su manejo del color, velado, acuoso, atmosférico o fulgurante, es más que maestría, es un lenguaje de lo esencial. Lo ha demostrado en sus obras originales y también en sus interpretaciones de los grandes maestros, como en su versión del Regreso del Hijo Pródigo de Rembrandt, donde no copia, sino que traduce la emoción universal del perdón a su propia iconografía simbólica. Orlando Arias Morales, pintor, escritor, filósofo plástico humanista, no pertenece a una escuela, sino a una visión. Su obra no solo está en diálogo con América Latina, sino con el alma humana en el umbral del abismo. Cuando más se proclama la muerte de la pintura, él lo reinventa. Cuando más nos gritan que lo humano ha caducado, él lo pinta con luz y con sombra, con el temblor de quien aún cree que el alma puede regresar. Y si el futuro ha de ser un desierto de androides, que al menos la pintura de Arias quede como testimonio del alma que fuimos, o que sirva para reflexionar y evitar que la profecía se cumpla, convirtiéndonos en meros robots, donde la magia y el misterio termina. Aunque fuera así, un mundo sin misterio, él seguiría pintando el misterio. Cada pincelada es el aire que respira, el arte es el latido de su corazón. Y eso, hoy, es un acto de amor y de fe. Amén.